La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, voy a darle lectura del versículo 10 al 17. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra de Dios nos está hablando muy claramente. Primero en los versículos del 1 al 9 nos está hablando de tiempos peligrosos. Nos está hablando de tiempos en los cuales hay hombres malos que acechan a todo momento en la escuela, en el lugar, en la vecindad, en donde quiera. Están por todos lados, pululan este tipo de personas. Y aquí hay una relación de estos hombres. El título de este mensaje, de esta palabra, le he puesto hombres buenos, hombres malos. ¿Sí? Y aquí en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 3:1, dice también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, y estamos viviendo esos tiempos. Y ya esta escritura de hace 2000 años nos advierte también a nosotros de esos tiempos que estamos viviendo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice acá, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y es una lista que, si nosotros ponemos a contar esta lista, son 18 rasgos de la personalidad del malo. Y después agrega otros 2 rasgos ahí un poquito más adelante. Hombres corruptos de entendimiento, dice uno. Réprobos en cuanto a la fe. O sea, son 20 rasgos de personalidad de este tipo de hombres malos. ¿Y qué distingue a un hombre malo de un hombre bueno? ¿Cómo podemos encontrar hombres buenos aún en medio de todos esos tiempos peligrosos y de toda esta maldad? ¿Cuál es el origen de la maldad o de la bondad? Los psicólogos de la Universidad de Ulm en Alemania aseguran que la maldad se encuentra en un factor D, o factor oscuro de la personalidad en los genes. Es un brillante descubrimiento, sí, pero la Biblia ya nos habla y nos dice que la maldad del hombre tiene su origen en la desobediencia. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos informa, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Eso es cierto, muy cierto en nuestros tiempos. Este es el origen de la maldad. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los rasgos de una persona mala, según este estudio, son egoísmo, narcisismo, agresividad, psicopatía, son unos psicópatas, sadismo, interés propio
y rencor. 7 rasgos característicos de las personas que tienen el factor D. Las personas negativas tienen una tendencia arraigada a hacer el mal, a priorizar su bienestar y no el de los demás. Primero son ellos. Su placer o el éxito incluso, si eso significa que otros tengan que sufrir por ello. O sea, ellos tienden al placer y a satisfacer ese placer aún a costa del sufrimiento de los demás. Según Timoteo, en el capítulo 3 que hemos leído, nos escribe con detalle el carácter del hombre malo, pero también del hombre bueno, aquí hablándole a Timoteo, y nos advierte que son aquí en este capítulo 3, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Decía yo que son 20 rasgos característicos de los hombres malos, de los hombres corruptos, de los hombres réprobos en cuanto a la fe. 20 rasgos de la personalidad obscura. A estos exhorta Pablo a Timoteo en el versículo 5. Son hombres o mujeres que abundan en los vicios de la personalidad. Sin embargo, hay hombres buenos, sí hay hombres buenos, pero no por sí mismos, lo sabemos, no por su propia voluntad, sino porque han sido transformados, han sido rescatados de su manera de vivir, han sido rescatados del pecado y transformados por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras. Le dice uno de los versículos que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Así que en este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 3, encontramos la exhortación de Pablo a Timoteo y en ella podemos ver que, número 1, toda la escritura es inspirada por Dios. Número 2, que la escritura es útil para todas las áreas de nuestras vidas, en el matrimonio, en la juventud, en el trabajo, en mis relaciones con los demás, en mi relación con el país como ciudadano, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y número 3, es en ella podemos encontrar que el propósito de Dios es que el hombre sea perfecto. Con eso termina 2 de Timoteo 3, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, sí hay hombres buenos, déjenme decirle que sí hay hombres buenos. No, nos espantamos a leer el capítulo 3, pero sí hay hombres buenos, por supuesto que sí, pero son aquellos que han sido transformados por la palabra. Aquí, así que en el primer punto, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada uno de nosotros debemos tener ese respeto, ese amor, esa, entender que la palabra es palabra de Dios, es inspirada por Dios mismo. Aquí el versículo número 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Así que no tengamos duda en ningún momento acerca de quién inspiró a cada uno de esos escritores de estos 66 libros que podemos encontrar aquí en la Biblia. Es una colección de libros, 66 libros, en los cuales cada uno de ellos, ¿verdad?, fue inspirado por Dios. Y el escritor bíblico dijo, vino a mí palabra de Dios, diciendo, y se pusieron a escribir. La base para tener una buena conciencia y para tener una buena conducta delante de Dios y de los hombres es las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras nos han sido legadas, es un legado de Dios mismo para nosotros, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Él es el autor
El aliento divino las inspiró. Esta es una verdad trascendente en sentido estricto. Y en sentido estricto es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, por ello amémosla. Pongamos por obra sus mandamientos, respetemos la palabra de Dios. Ya a Josué se le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Tienes que ir a la inspiración divina, tienes que ir a lo que Dios ha dejado escrito para tu beneficio, para mi beneficio, para el beneficio de nuestros hijos. Hemos estado hablando de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las declaradas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que aprovechemos esa bendición. Toda la escritura es inspirada por Dios. Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo que este libro no debe de separarse de nosotros en ningún momento. Debemos pues leerla cada día, en cada oportunidad. Nunca se aparte pues de nosotros este libro de la ley. Nunca nos apartemos de sus mandamientos. Quien lo haga está en serias dificultades, está en serio riesgo. No se puede vivir sin la palabra. Ella es pan, es aliento, es consuelo, es esperanza para nuestras vidas. Quien ame verdaderamente a Dios, amará también este libro. Amará también la inspiración de Dios en las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un producto de una elevada conciencia humana, es producto de alguien mucho mejor, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Y muchos atesoran libros como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, como todos esos libros, y les tienen un especial aprecio, pero ninguno debe tener más aprecio que este, ¿sí? Así que aprovechemos siempre el tiempo para poder leer la Escritura. Número 2, la Escritura es útil para, y aquí dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conocer la Escritura a temprana edad, como dice, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, es excelente. Qué bueno. Muchos recibimos a Cristo ya en edad madura o en la juventud, pero qué bueno aquellos niños como Timoteo que recibieron las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra es igual de buena si la recibiste en la niñez o la recibiste en la juventud. Así que es útil para enseñar, dice aquí. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago. La Biblia es rica en enseñanzas para los padres, para los hijos, para los matrimonios, para el soltero, para el casado. Nos enseña a vivir en comunidad, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar al prójimo también. Nos enseña a vivir con un propósito, nos enseña a temer a Dios. Para redarguir, también dice aquí este versículo, el versículo 16, dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los proverbios están llenos de consejos para los jóvenes que en el momento oportuno les va a redarguir esa palabra que han memorizado, que han aprendido, que han leído. La palabra redarguye en el momento oportuno, pero es necesario conocerla,
leerla, memorizarla. También dice que es útil para corregir. Hay quienes antes de venir a Cristo tenían rencores. Quienes antes de venir a Cristo y de conocer la palabra, pues vivían con muchos odios en sus vidas. Pero cuando vinieron a la palabra, corrigieron actitudes, porque empezaron a escuchar la voz de Dios, a escuchar la reconvención de Dios y actuaron. Gracias a Dios, porque la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia. En muchos países se acepta la enseñanza de las Escrituras en esferas del gobierno. Por ejemplo, para los que son policías o los que están en ese tipo de actividades de seguridad. Entonces, a través de las Escrituras se les enseña a vivir, a actuar de manera justa en el desempeño de sus labores. Por supuesto, primero se les presenta el plan de salvación y aquellos que se arrepienten verdaderamente no dudan en aplicar la justicia que está aquí, la justicia de Dios, a una costa de su propio riesgo. Son hombres íntegros, mujeres íntegras, ¿verdad? Que han recibido la palabra y que están actuando con justicia. Por último, el punto número 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de Dios es que vivamos en paz los unos y a los otros, que nos amemos como Dios nos ha amado. El hombre que no tiene a Dios en su corazón no puede amar. Vivirá con egoísmos, con soberbia, con rencores, con crueldades. La fórmula para la perfección es vivir la palabra. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos pues que ser no solamente oidores, olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. El Salmo 1 hace una distinción perfecta entre el hombre bueno y el hombre malo. Usted lo conoce muy bien, ustedes lo conocen muy bien. El hombre bueno no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, y su delicia está en la ley de Dios, y medita en la ley de Dios, en la palabra de vida, de día y de noche. El hombre malo es todo lo contrario, anda en consejo de malos, anda en camino de pecadores, su delicia está en la maldad de sus actos, y así podemos ir viendo la descripción de este tipo y de esta clase de hombres en Proverbios, y medita en cómo hacer el mal a su prójimo. Así lo leemos en el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 3 especialmente, de Proverbios. Terminamos, pues, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, como es el mandato a Josué, sino que de día y de noche medites en él. Medítalo, compártelo, enséñalo, y en su momento la palabra de Dios sembrada en tu corazón, sembrada en tus niños, en tus jóvenes, será viva y eficaz. La Escritura nos dice en Isaías 55:11, la palabra no volverá vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual la envié. Que Dios te bendiga.